Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Aunque la noticia se esparció por todos lados en 2003, que si descubrieron un túnel bajo el templo de la serpiente emplumada, que si un hallazgo sin precedentes, yo siempre he creído que en este tipo de cosas la verdad rara vez sale completa. Siempre se cuenta a medias, se filtra lo que conviene, lo que suena interesante pero no escandaloso. Yo estuve ahí, aunque no como protagonista ni como experto de primera línea. Era parte del equipo auxiliar, de los que hacen sombra. Anotan, cargan, a veces traducen, a veces solo miran y callan. Pero desde ese lugar, uno también ve cosas. Todo comenzó después de una tormenta. Una tormenta fea, con una lluvia tan terca que parecía que el cielo estaba tirando rabia. Cayó de noche, pero los efectos los vimos al otro día. En medio del área arqueológica, cerca de la pirámide, se había formado una depresión en el suelo, como si una parte del terreno se hubiera rendido. Al principio se pensó que era un simple hundimiento por la acumulación de agua o un socavón más, algo que no sería raro considerando la edad del sitio. Pero cuando los trabajadores comenzaron a limpiar, lo que apareció no fue tierra removida por el agua, sino algo claramente artificial. Debajo del lodo, había piedras colocadas con un orden raro. No era solo un agujero, había una entrada, o mejor dicho, un tapón. Alguien había bloqueado eso desde hace siglos, y no con cualquier cosa. Bloques gruesos, tierra compactada con fragmentos de obsidiana y pedazos de cerámica rotos. Alguien quiso sellarlo a conciencia. Desde el primer día que me paré frente al agujero, sentí que eso no era parte de lo que nos habían enseñado. Los planos más viejos no marcaban ningún túnel ahí. Ninguno de los expertos que llevaban años en el sitio había oído hablar de una entrada en esa zona. Y, sin embargo, ahí estaba. A mí me mandaron a apoyar en el registro de objetos y hacer rondas con los obreros. Tareas menores, como te decía. Pero entre cargar cajas y tomar notas, comencé a fijarme en otra cosa: el miedo. No el miedo abierto, de gritos o escándalo, sino ese tipo de incomodidad que se cuela en los silencios. Había obreros que se cruzaban de banqueta para no acercarse al agujero. Uno directamente se negó a trabajar después de verlo. Dijo que no se metía, con lo que ya se enterró 2 veces. Me llamó la atención. Le pregunté qué quería decir con eso, y se limitó a mover la cabeza, como quien no va a repetir lo que ya considera advertido. Otro, más hablador, me soltó entre risas incómodas que ese hoyo ya estaba cerrado desde antes, y por algo sería. Le pregunté si lo decía en serio y me dijo: mi abuelo lo mencionaba cuando contaba historias viejas. Decía que allá en los tiempos en que la ciudad era aún más antigua, un hombre de plumas bajó por ese agujero y luego lo taparon con sangre y piedras, que no debía abrirse otra vez. Pero ya ve, ustedes los estudiosos no creen en eso. Yo no sabía qué responderle, porque claro que no creía en hombres de plumas ni en túneles sellados con sangre. Pero ahí estaba el túnel, y estaba sellado, y lo íbamos a abrir. Pasaron las semanas y comenzaron las tareas de exploración más formales. Vinieron los expertos, los equipos de luz, los análisis de tierra, los drones. A mí me tocó trabajar cerca de los ingenieros de soporte técnico. Mientras ellos escaneaban y tomaban imágenes, yo ayudaba a etiquetar muestras y tomar registros. Pero la sensación rara no se fue. Si acaso, aumentó. Un día, mientras almorzábamos cerca de la carpa, uno de los técnicos, de esos que normalmente no creen en nada, se quedó callado durante varios minutos. Cuando le pregunté si se sentía mal, me dijo que no era eso.
Es que cuando bajamos el escáner sonó algo raro, murmuró. Pensé que se refería a un ruido mecánico, pero me aclaró. No fue del aparato, fue como una voz, como un eco, y me pareció que decía mi nombre. No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que estaba cansado o sugestionado, pero no fue el único. Otra persona del equipo más tarde se acercó en privado a decirme algo parecido, que había escuchado una voz, no muy fuerte, pero clara, como de alguien repitiendo lo que uno acababa de decir. No lo reportaron oficialmente, por supuesto. ¿Quién iba a creérselos? Pero 2 testimonios así no me parecieron casualidad. Empecé a tomar notas por mi cuenta. Nada formal, solo apuntes sueltos en una libreta. Registraba fechas, frases que oía, rarezas que no cuadraban con el relato oficial. También dibujé el patrón de la entrada sellada, que me parecía más simbólico que estructural. Había algo ritual en cómo estaban colocadas las piedras. No era solo para detener tierra, era como si quisieran marcar que eso no debía ser tocado. Me obsesioné un poco. Pasaba horas revisando documentos antiguos, mapas previos, relatos orales que apenas si se mencionaban. No había nada concluyente, pero sí muchas ausencias sospechosas. ¿Por qué ningún plano hablaba de ese túnel? ¿Por qué nadie se atrevía a decir con certeza quién lo había construido? Todo era especulación y, sin embargo, todos parecían estar de acuerdo en algo. Ese lugar no debía abrirse. No estoy diciendo que lo que vimos fue algo sobrenatural, aún no. Pero lo que sentí fue real, como si el túnel tuviera presencia, como si algo allá abajo no estuviera del todo muerto. Y lo más curioso es que, a pesar de todo el protocolo, a pesar de los reportes y las reuniones, nadie del equipo principal quiso hablar abiertamente de lo que los locales decían, de los testimonios que hablaban del hombre con penacho, del guardián que baja cuando algo despierta, de la serpiente que duerme bajo piedra antigua. Todos lo consideraban folclore, leyendas, pero esas leyendas estaban vivas en la gente, en su miedo. Y a mí, ese miedo me parecía más honesto que todos los planos que decían que ese túnel no existía, porque ahora existía. Lo habíamos abierto, y algo, allá abajo, parecía estar esperando. A veces me preguntan si no me dio miedo seguir. La verdad es que no. No al principio. Cuando uno está metido en ese mundo, entre arqueólogos, ayudantes y obreros, te acostumbras a creer que todo tiene una explicación, que cada cosa, por extraña que sea, eventualmente puede entenderse con tiempo, análisis y buena iluminación. Pero eso fue antes de hablar con don Fermín. Don Fermín había sido operador de maquinaria en la zona arqueológica durante los años 80. Había trabajado en todo: restauraciones, limpieza, drenajes subterráneos. Lo conocí por casualidad. Una tía mía lo recordaba de esos tiempos y me lo presentó cuando supo que yo estaba colaborando en Teotihuacán. Me dijo: habla con él, te puede contar cosas que no están en ningún libro. Nos vimos una tarde, en su casa, tomando café. Al principio, todo fue plática normal. Me habló de su tiempo como operador, de cómo las cosas eran más sueltas en aquel entonces. No había tanta vigilancia ni tantos protocolos. A veces trabajaban en áreas restringidas sin que nadie se enterara. Me contó que, durante una obra de mantenimiento en el canal de desagüe cercano al templo, allá por 1983, una parte del suelo ya se había desfondado antes. No tan grande como en 2003, pero sí lo suficiente para que vieran algo. Era una grieta como de 1 metro, me dijo. Pensamos que era una cueva, pero cuando bajé con una lámpara me di cuenta de que las paredes estaban talladas. No era natural. Le pregunté si lo reportaron. Sí, claro, lo reportamos. Al otro día vinieron unos del INAH, pusieron tablas y lo sellaron. Nos dijeron que era peligroso, que no lo tocáramos. Pero esa noche fue cuando lo vi. Su voz cambió.
Bajó la mirada y por un momento no supe si debía seguir preguntando. Vi una silueta parada dentro, dijo al fin, como una persona, pero no caminaba, estaba acostada, boca abajo, y solo levantaba su mirada para verme. No se movía, era larga, más larga que un cuerpo humano, y eso fue lo raro. Tenía rostro, o al menos la forma de un rostro, como de hombre, pero su cuerpo era como una serpiente. No me creas si no quieres, pero yo lo vi, y no estaba muerto, solo estaba quieto, como esperando. Después de eso, me confesó, no volvió a dormir bien. Lo despidieron meses después por ausentarse mucho. Había empezado a tener ataques de ansiedad. Decía que soñaba con la cosa viéndolo desde el fondo del túnel. «Ustedes lo están abriendo otra vez», me dijo con un tono entre advertencia y resignación. «Y si esa cosa no se ha ido, no deberían seguir». No supe qué responder. Solo lo anoté en mi libreta, como todo lo demás. Mientras eso pasaba fuera, dentro del proyecto las cosas seguían. Las excavaciones avanzaban. Yo cada vez tenía más tareas pequeñas, pero eso me daba acceso a más información de primera mano. Algunos hallazgos se anunciaban públicamente, otros no. De estos últimos, había cosas que me dejaban pensando por horas. Por ejemplo, una serie de rocas encontradas cerca del segundo tramo del túnel. No eran piedras comunes. A simple vista parecían basalto, pero al examinarlas, descubrimos que estaban magnetizadas de forma inusual. Una brújula temblaba si la ponías cerca. Y lo raro es que estaban dispuestas en patrones, como si su colocación obedeciera a algo más que azar o decoración. Luego estaban las figuras de obsidiana. Todos esperaban figurillas típicas, dioses, animales, símbolos. Pero las que salieron de ese túnel eran diferentes, más estilizadas, algunas sin rostro, otras con proporciones imposibles como si las hubieran hecho pensando en otra forma de cuerpo. Parecían herramientas pero no para cortar o cazar. Tenían ranuras, filos que no servían para nada práctico. Arte, tal vez, pero no era arte ornamental, era simbólico, funcional en otro sentido. Y después estaba lo del sonido. Esto lo vi yo, no me lo contaron. En un punto del túnel, ya más profundo, hicimos pruebas acústicas por protocolo. Simplemente consistía en hacer un ruido, un eco y medir el rebote. Pero no funcionaba como debía. Había lugares donde el sonido no regresaba, como si se lo tragara algo. Y en otros se multiplicaba, pero con un desfase. Decías, «Hola», y el eco te respondía 3 segundos después, en una frecuencia distinta, casi más baja. Uno de los técnicos dijo en broma que era como si alguien del otro lado estuviera respondiendo. Nadie se rió, y aún con todo eso, seguimos avanzando. Pero lo más desconcertante fue lo último, el final del túnel, o lo que parecía serlo, porque llegamos a un punto donde ya no podíamos pasar, no porque hubiera un derrumbe o por peligro estructural. Simplemente el túnel se hacía cada vez más angosto, pero no de forma natural. Las paredes estaban trabajadas, como talladas a mano, con la misma precisión que todo lo demás. Era un pasaje angosto, redondeado, con la forma exacta para que algo delgado y largo pudiera moverse por él. No un hombre, ni un niño, ni un animal común. Era como un canal, pero un canal hecho para una serpiente. Al ver esto, recordé el relato del hombre y me dio escalofríos. Aún con miedo, yo me arrastré un poco dentro, con una linterna solo hasta donde mi cuerpo cupo, y lo que vi me dejó helado. En el fondo, a unos metros, las paredes se seguían curvando, pero había marcas, como raspaduras, como si algo hubiera pasado por ahí una y otra vez, desgastando la piedra de forma regular. No era erosión, eran marcas de uso, y no eran antiguas. Salí de ahí sin decir nada. Esa noche no dormí. Los jefes del proyecto decidieron no continuar por esa vía. Demasiado angosta, demasiado costoso expandirla. Oficialmente se detuvo allí la exploración.
pero nadie mencionó lo que realmente se había hallado, ni las piedras, ni las figuras, ni el eco raro, y mucho menos la forma imposible del túnel final. Yo guardé mis apuntes, y las palabras de don Fermín. Estaba quieto, pero no muerto. Nunca volví a verlo. Dicen que enfermó y se fue a vivir con un hijo lejos, pero yo todavía tengo su testimonio. Desde que comencé a investigar el túnel, me di cuenta de que las respuestas no estaban solo en los libros ni en los arqueólogos. Estaban en la gente que ha vivido cerca, que ha escuchado y sentido cosas sin poder explicarlas. Así que salí a buscar esas voces. Mi primera parada fue en una pequeña casa a las afueras de un sitio cercano. Allí conocí a doña Carmen, una señora de cabello canoso y mirada firme, que vivió toda su vida por la zona. ¿Qué sabe usted sobre ese lugar, doña Carmen? Mire, joven, cuando yo era niña, mi abuelo me decía que nunca pasara cerca de ahí. No era por miedo a ladrones ni nada así, sino porque había una culebra que no era común. Decía que, si te le quedabas mirando, ella crecía, se hacía más grande, más larga, hasta ocupar todo el bosque. ¿Una serpiente? ¿Qué tipo de serpiente era? Nunca hablaba de serpientes normales, más bien de algo que no tiene nombre, un animal antiguo, más viejo que el tiempo mismo, y la llamaba la que habita en el ombligo sin cielo. ¿Qué significa eso? Eso, joven, no lo sé bien. Mi abuelo decía que era el lugar donde la tierra no tiene cielo, como si el mundo estuviera cerrado allí, que el túnel que están abriendo ahora no es solo un pasaje, sino la entrada a ese lugar. Y la serpiente crecía cuando uno la miraba. ¿Cómo era eso? Pues sí, decía que, si te quedabas mirando fijo, la culebra crecía y crecía. Que no podías escapar la mirada porque te atrapaba. Que parecía que jugaba con la gente, como para probarlos, para ver quién era digno o quién no. Después de la conversación con doña Carmen, me dirigí a otro punto, hacia las colinas donde un apicultor llamado don Rafael ha vivido toda su vida. Lo encontré trabajando con sus colmenas, rodeado de un enjambre de abejas que parecían no molestarlo. Don Rafael, ¿ha notado algo extraño en esos bosques cercanos? Yo no soy hombre de mucho hablar, pero sí he escuchado y visto cosas que no tienen explicación. Por ejemplo, en cierta época del año, especialmente en las noches más oscuras, los animales desaparecen solos, las aves se callan, los mamíferos se esconden. Es como si supieran algo que nosotros no. ¿Usted qué cree que pasa? Una vez, hace unos años, estaba trabajando hasta tarde y sentí algo extraño bajo mis pies, como si un cuerpo enorme se arrastrara por la tierra, golpeando las piedras. Iba creciendo a medida que avanzaba, o al menos así parecía. Tal vez es su manera de cuidarse, de esconderse, para que nadie lo encuentre y lo case. ¿Un cuerpo? ¿Se refiere a un animal? Sí, algo que se mueve bajo la tierra. Lo escuché claramente, pero no era un animal común, ni nada que yo pudiera identificar. El sonido era pesado, como de algo enorme que arrastra su cuerpo. Y, conforme avanzaba, el ruido se hacía más fuerte, como si la criatura aumentara de tamaño. Luego me hablaron de un suceso que ocurrió en los años 40, en un bosque cercano a la zona arqueológica. Un grupo de jóvenes salió a acampar y no todos volvieron. Me contacté con uno de los sobrevivientes, don Esteban, un hombre que ahora vive en el pueblo, bastante mayor, pero con una memoria clara y un tono que denota la pesadumbre de lo vivido. Don Esteban, usted sobrevivió a un incidente en el bosque. ¿Qué pasó exactamente? Sí, joven, éramos 5 amigos que quisimos pasar un fin de semana en el bosque. Pero esa noche algo nos atacó. Una serpiente enorme, más grande que cualquier cosa que haya visto. No era solo larga, era colosal, y no era una serpiente cualquiera. ¿Cómo lograron escapar usted y sus amigos?
Solo yo logré salir vivo. Corrí lo más que pude hasta dejar atrás ese horror. Pero los demás, bueno, no tuvieron esa suerte. ¿Qué vieron exactamente? Era enorme, que no recuerdo haber visto el final de su cuerpo. Nos atacó de la nada. Nosotros tratamos de correr, pero nos alcanzaba y nos aplastaba con su cuerpo. Los cuerpos que encontraron después estaban aplastados, huesos rotos, como cuando una serpiente constrictora caza. ¿Algo más extraño en ese incidente? Sí. Uno de los cuerpos, ya casi en descomposición, estaba empapado en un líquido amarillento. Mi tío me dijo que eso era como cuando una serpiente regurgita su alimento. Nadie sabe qué significa eso, pero es lo que vieron los que llegaron después. A medida que avanzaba en estas conversaciones, entendí que los mitos que circulan en la región no hablan de Quetzalcóatl ni de los dioses clásicos. Hablan de algo distinto, un animal sin nombre, que no pertenece ni al pasado ni al presente. Un ser que los ancianos llaman el que habita en el ombligo sin cielo, que vive bajo la tierra, en un lugar más antiguo que los dioses mismos. Algunos dicen que el túnel que estamos excavando no fue hecho por humanos, que es obra de la criatura misma, para tener un lugar donde enroscarse y dormir. Un refugio, un nido. Por eso la forma angosta, que parece diseñada para que solo una serpiente pueda pasar. A lo largo de mis pesquisas, las historias que recogí sobre la serpiente gigante y los fenómenos extraños en torno al túnel fueron solo una parte del rompecabezas. Cuando pensaba que ya había escuchado todo, surgió otro personaje, una figura que para muchos parecía salida de las leyendas más profundas, el hombre de penacho. Lo supe por primera vez cuando visité a doña Rosalba, una mujer que vive también en una zona aledaña. Ella tiene más de 70 años y habla con la convicción de quien ha visto cosas que no puede ni quiere olvidar. Doña Rosa, ¿usted ha mirado alguna serpiente por aquí de algún tamaño fuera de lo común? Mira, joven, me dijo mientras me ofrecía un vaso de agua. Yo no sé nada de serpientes gigantes por aquí. Nunca he oído hablar de eso. Lo que sí sé, y eso sí que me hace temblar, es del hombre de penacho. La mención fue como un golpe inesperado que me hizo cambiar el rumbo de la conversación. ¿El hombre de penacho? Pregunté, intrigado. ¿Qué puede contarme sobre ese hombre de penacho? Hace algunos años, cuando todavía podía caminar sin ayuda, vi algo que me heló la sangre. Era justo al caer la noche, cuando las ruinas no estaban tan vigiladas como ahora y podíamos ir a cualquier hora del día y la noche. Vi eso saliendo de la cueva. Primero vi un resplandor, como si el sol se estuviera poniendo detrás de una montaña, pero no había sol. Luego apareció él, un hombre alto, con un penacho enorme en la cabeza, adornado con plumas largas y coloridas. Su rostro era severo, casi intimidante, y llevaba una especie de capa que parecía hecha de pieles o quizá de plumas también. Caminaba despacio, como si estuviera marcando territorio. ¿Salió de la cueva? Sí, salió de ahí. No habló. No hizo nada más que mirar hacia el bosque y luego desaparecer entre los árboles. Pero no era un hombre común. Tenía algo en los ojos. Una fuerza antigua, como la de los guerreros que defendían su tierra. Desde ese día, esa imagen no me abandona. Doña Rosalba no era la única que hablaba de esa figura. En otra ocasión, encontré a don Andrés, un hombre mayor que había vivido toda su vida por los alrededores. Él me contó algo que para muchos podría sonar a locura, pero que para él era parte de la historia viva del lugar. Se dice que ese túnel es la guarida de Tezcatlipoca, el dios azteca de la noche y el misterio. Me explicó mientras se apoyaba en su bastón. Una leyenda que mis padres me contaban de niño. Le pedí que me contara más sobre esa leyenda. Tezcatlipoca, continuó, es un dios que puede cambiar de forma y engañar a los hombres. Es el señor del cielo nocturno, del destino y del oculto.
Cuenta la historia que él protegía esos territorios y que nadie debía profanar sus dominios. El túnel, según dicen, es su morada secreta, el ombligo del mundo donde se manifiesta su poder. Le pregunté si había vivido o conocido algún acontecimiento que relacionara a su familia con esa historia. Sí, mi hermano mayor, que en paz descanse, fue leñador en los años 40. Trabajaba en un bosque cercano. Me contó algo que aún hoy me pone los pelos de punta. Una noche, mientras cortaba árboles con su hacha nocturna, escuchó un ruido extraño, como un susurro o un lamento que venía de la profundidad del bosque. De repente, apareció un hombre, pero no un hombre cualquiera. ¿Cómo era ese hombre?, le pregunté. No tenía cabeza, respondió, y en el pecho tenía una abertura, como una herida que nunca sanó. Iba vestido con ropajes aztecas, como guerrero, pero sin cabeza, sin rostro. Mi hermano dijo que aquel ser comenzó a perseguir a su cuadrilla de leñadores. De 16 hombres, solo 3 lograron sobrevivir. Fue una masacre terrible. ¿Qué pasó con los que sobrevivieron? Quedaron marcados para siempre. Mi hermano decía que esa figura era Tezcatlipoca vengándose por los hombres que entraban sin respeto a su reino, que no era solo un mito, sino una advertencia para cualquiera que se atreviera a profanar ese lugar sagrado. Con estos relatos, mi investigación empezó a tomar otro giro, donde lo arqueológico se mezclaba con lo mítico, con la historia oral y las leyendas vivas. Pero no todo el mundo estaba dispuesto a creer en esas historias, y mucho menos los medios de comunicación o las instituciones oficiales. A pesar de la magnitud del hallazgo, la excavación y la noticia no tuvieron cobertura masiva. Pregunté por qué en los medios nadie hablaba del túnel ni de las historias relacionadas. Me respondieron que, a menudo, cuando un descubrimiento no encaja en la narrativa oficial o genera controversia, se minimiza o se guarda bajo perfil, que las autoridades preferían evitar especulaciones que pudieran afectar la imagen turística de Teotihuacán o crear miedo entre la población. También me di cuenta de que muchos arqueólogos y científicos que trabajaban en el lugar mantenían silencio o mostraban escepticismo frente a estas historias. Para ellos, todo debía explicarse con datos y evidencias. Pero incluso en medio de esas investigaciones científicas, había fenómenos que desafiaban toda explicación racional. Entendí entonces que este túnel y sus misterios eran un enigma que no podía resolverse fácilmente, ni solo con herramientas o teorías académicas. Eran un puente entre lo tangible y lo inexplicable, entre el pasado y el presente, entre el mito y la realidad. Para quienes buscan respuestas en la historia oficial, estos relatos pueden parecer cuentos. Para otros, son advertencias o testimonios de algo que aún no comprendemos del todo. Yo, que fui testigo del descubrimiento y que escuché estas voces, me quedo con la duda y el respeto por aquello que está más allá de nuestro entendimiento. Quizá este túnel es más que una entrada oculta. Quizá es el lugar donde la historia, la leyenda y el misterio convergen. Y quizá, como algunos creen, ciertas puertas no están hechas para abrirse.